El famoso autor de ficción Gabriel García Márquez, al recibir su premio Nobel de Literatura en 1982, pronunció un famoso discurso que ha sido recitado, repetido y remixado cientos de veces, a veces sin ni siquiera percatarnos. Este discurso, pronunciado en las épocas más oscuras de nuestro territorio del centro y del sur, era un grito de alerta, un pedido de auxilio y un aviso al mundo de una realidad que se habían decidido ignorar a voluntad. Poco más de 40 años después, la vigencia de las partes más oscuras parece un resabio de otro mundo, de una realidad paralela de otro país, de Latinoamérica que ya no parece no existir. Pero otras secciones son un informe claro de un nunca más que no debemos olvidar y un recordatorio de realidades que no debemos hacerlo tampoco. Porque como dice el título, en América Latina seguimos igual de solos. Nuestro subcontinente, si es que se le puede llamar así, ha pasado por mucho en su corta historia. Tan solo en nuestro país pasamos por más de 3 guerras en un siglo y por más de 5 golpes de estado distintos en el siguiente. Incontables figuras han surgido de nuestras tierras, héroes magníficos cuya grandeza solo hemos podido conocer demasiado tarde, ignorándolos durante su existencia en este mundo. Y villanos peores que cualquiera de nuestras historias de ficción pueden crear, la tierra literaria por excelencia, que llegaron lejos, incluso hortando el lugar de ídolos por un tiempo, y tan solo es reciente nuestro despertar. Vivimos mucho tiempo en un sueño, o mejor dicho, vivimos de sueño en sueño. El sueño prometido que nos trató de patio trasero, el sueño imposible de una comunidad latinoamericana no fracturada, el sueño de una América europea, el sueño de una América revolucionaria y socialista. Constantemente creamos boogeyman de nosotros mismos. De Cuba a Venezuela creamos enemigos, decisiones de gobiernos autoritarios. El odio de Chile y Bolivia, de Chile a Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela. Entramos en guerra por motivos casi inverosímiles y chavinistas a causa de estos mismos gobiernos, con el exterior en carga heroicas imposibles, o entre nosotros mismos, por la clasificatoria en un mundial en el que nos vamos en primera ronda. Latinoamérica presentada de este modo parece una tragedia. Una tragicomedia en el mejor de los casos. Pero como dice la apertura de uno de los programas que más ha influenciado el conocimiento de la historia para la gente de mi generación, Argentina y por extensión Latinoamérica, es un drama, pero también una aventura. Nuestra historia es trágica. Condenados por origen, aislados del mundo, tuvimos un crecimiento paralelo a la del viejo mundo. Mientras surgía el primer concepto de la civilización china, acá estaba Norte Chico. Mientras la peste negra casi borraba Europa del mapa, los mayas estaban en su esplendor. Y mientras se preparaban las naves que acompañarían a Colón, los mexicas acababan de crear uno de los mayores imperios de la historia. Pero todo cambió con el encubrimiento de América. Con los conquistadores vino desde una forma distinta a organizar el territorio, netamente extractivista, una religión monoteísta de los que muchos seguimos siendo partes, y una gran cantidad de enfermedades de las que no habíamos oído hasta ese momento. A eso me refería con condenados por nuestro origen, estar aislados del viejo mundo. Sin animales de granja y grandes polis, hizo que cosas como la poliomielitis, el sarampión o el cólera harían desaparecer al 90% de la población originaria sin hacer arrojar una piedra. Sumado esto a los caballos y la pólvora de los europeos, y no es extraño que en menos de 100 años hayan sometidos por la cruz y por la espada al Nuevo Mundo. El Tratado de Tordesillas marcó lo que pertenecía a España y a Portugal, creando de hecho el quinto estado más grande del mundo con un idioma oficial distinto al del resto de América Latina. Luego Francia, Holanda e Inglaterra desconocieron el acuerdo, fundando para siempre colonias en América del Norte y algunas en las islas del Caribe. Comenzaba para siempre la división entre Américas. Cientos de años después, una guerra en Europa, años de colonialismo, nuevas ideas de ciertos líderes, una revuelta exitosa en el norte y el contexto era perfecto para la independencia de los países, pero no para su estabilidad. Tardaremos demasiado en tener nuestras constituciones y aún más en tener esta estabilidad. Una estabilidad pasible, cascoteada en ocasiones por intereses de las metrópolis nuevas y viejas en las que estamos desde entonces y en las que se ha empezado a pensar por primera vez en nosotros mismos. Con el tiempo, nuestras ideas tuvieron lugar y empezamos a cuestionar aquello que nos había sido dado, desde nuestras instituciones, nuestras realidades que habíamos pactado de verlas desde Europa. Y empezamos a ver las diferencias entre lo nuestro y lo de otros, creamos versiones críticas del centro y del sur. Le plantea el rol de la política, de la justicia, de la comunicación, de todos los conceptos que rodean las ciencias sociales. Cuando Gabriel hablaba de realidad latinoamericana, hablaba de una latinoamericana desunida por luchas intestinas y afectada por intereses externos. Poco más de 40 años después, ¿qué queda de eso? Quedan heridas. Queda un deseo de justicia, una memoria colectiva que no conoce en ocasiones su historia, un pedido de verdad perdido al tiempo, una economía en crisis heredada de décadas de saqueos de arcas y recursos, queda una educación acribillada y nombres y monolitos en las calles internas de nuestras universidades de aquello que nos robaron, y quedan resentimientos, idiosincrasias por guerras provocadas por las autoridades de facto que tuvieron poder en nuestra tierra. Pero por sobre todas las cosas, queda una necesidad de repensar cómo contamos esta historia, o mejor dicho, una voluntad de contar por nosotros mismos nuestra propia historia. Y mi reflexión es que tenemos que darnos este momento y que esa es nuestra tarea. Y por nuestra nos referimos a las nuevas generaciones que hemos conocido esta historia heredada, que aunque no la hayamos vivido como propia, podemos ver con claridad las cicatrices. Es nuestra tarea decidir cómo la historia va a pasar a la posteridad, no solamente en relación a los libros de texto, sino en relación a cómo el futuro hablará de esta, cómo la vamos a rememorar. No por algo se ha dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Y recientemente, tras una reaparición de los extremismos que tanta tristeza llevaron a nuestra realidad, es tarea de los que conocemos mejor esta historia, porque decidimos dedicar una porción de nuestras vidas a conocerla, de educar a los demás. En este tiempo, en el que muchos jóvenes se han visto seducidos por estas ideas, es tarea de aquellos que militamos los valores de la memoria de nuestra historia, que nos inculcó levantar estas banderas, para que no vivir de nuevo estas realidades, donde el desafío para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida.